¿Qué es lo más importante? O sea, el concepto más importante que vamos a ver en esta clase es el concepto de espacio isomorfo. Quiero que entendamos bien qué es el espacio isomorfo, cómo se lo obtiene y cuál es el espacio isomorfo de cualquier espacio vectorial. Sabiendo eso, estoy satisfecho. ¿Por qué? Porque sabiendo eso, nosotros vamos a poder ver perfectamente la base y la dimensión de subespacios, que es lo que vamos a terminar en la próxima clase. O sea, por si acaso, eso también les comento antes que se me corte y cualquier problema tengamos. El día viernes no va a haber clases. El viernes vamos a darles un feriado para que tengan 3 días seguidos de feriado y aprovechen un poco ese feriado. Y vamos a tener clases directamente el lunes 28 lo tomamos la materia y terminamos espacios vectoriales el lunes 28. Entonces vamos a ver ahora qué es el tema que nos depara hoy día. Y para eso, compartiendo la pantalla, quiero que veamos qué son coordenadas y qué es vector de coordenadas. Quisiera que antes de ver el concepto de coordenadas y vector de coordenadas, pensemos un poquito mentalmente. Y nosotros, yo les digo, por ejemplo, en un sistema de ejes, y voy a tratar un sistema de ejes, por ejemplo, si analizamos este sistema de ejes, en un sistema de ejes rectangulares, nosotros sabemos que cualquier punto dentro de ese sistema tiene sus coordenadas, es decir, la distancia sobre el eje X y la distancia sobre el eje Y que nosotros podemos determinar. Y decimos que esas son las coordenadas de ese punto. Esta distancia y esta distancia, o sea, son justamente las coordenadas de ese punto. Entonces, esta distancia sobre el eje X y la distancia sobre el eje Y, ¿qué son? Son las coordenadas de ese punto. Nosotros, si tuviéramos un otro punto cualquiera, supongamos acá, ese tiene sus propias coordenadas y no voy a tener nunca dos puntos distintos que tengan las mismas coordenadas. Eso sabemos nosotros con un sistema de ejes cartesianos. Y es más o menos haciendo analogía a esto que nosotros hablamos de coordenadas y vector de coordenadas dentro de un espacio vectorial. O sea, lo que vamos a ver justamente son elementos que corresponden en forma única a cada vector que pertenece a un espacio vectorial. Y por eso reciben el nombre de vector de coordenadas y coordenadas. Entonces, ¿cómo definimos ese vector de coordenadas y qué es? Nosotros decimos que si B es un espacio vectorial y es un espacio vectorial n-dimensional y decimos que este conjunto formado por n vectores es una base de B. Entonces, cualquier vector de ese espacio vectorial puede ser escrito de una sola manera, como combinación lineal de los E sub I. ¿Qué significa esto? Que la combinación lineal de este vector con relación a esa base es única. Cualquier otro vector de este espacio vectorial va a tener otra combinación lineal. Por lo tanto, si esta combinación lineal es única para este vector, decimos que A1, A2, A3, AN son las coordenadas de ese vector B con relación a esta base. Por eso decimos que son las coordenadas de B con relación a esa base. ¿Por qué? Porque son únicas para ese vector. Si nosotros colocamos esas coordenadas en un vector, puede ser vector fila o columna, por ejemplo, acá está en un vector fila y aquí está un vector columna, llamamos a ese del vector de coordenadas de B con relación a esta base. Entonces, la n-upla de coordenadas se denomina vector de coordenadas de B con relación a esa base y se escribe de esta manera. O sea que si nosotros vemos este símbolo, sabemos que estos son los coeficientes que multiplicado a una base me dan este vector. O sea, son las coordenadas de B con relación a esta base. Y puedo hacerlo como vector fila o como vector columna. ¿Está claro esto? De lo que estamos hablando, qué son coordenadas y qué es el vector de coordenadas. Para que quede perfectamente claro, vamos a ver por lo menos unos 2 ejemplos o 3 de esto que estamos diciendo. Y por ejemplo, comencemos con ese ejercicio. Fíjense, yo tengo que este conjunto, el conjunto S, formado por estos dos vectores, es una base ¿de quién? De R2. Por lo tanto, cualquier vector de R2 podemos escribir como combinación lineal de esa base y esa combinación lineal va a ser única. Y me piden determinar el vector de coordenadas
determinar el vector de coordenadas de B con relación a esa base. ¿Qué hago? Lo que hemos dicho en la definición. Coloco el vector B como combinación lineal de esa base. Sabemos que esa combinación lineal va a ser única para ese vector. En otras palabras, voy a encontrar valores únicos a 1 y a 2 que van a ser las coordenadas de ese vector con relación a esa base. De esta ecuación vectorial surge este sistema y el sistema no homogéneo da como solución a 1 igual a 1 medio, a 2 igual a menos 3 medios. ¿Qué significa? Que con este valor a 1 igual a 1 medio y a 2 igual a menos 3 medios reemplazados acá, nosotros tenemos que esta combinación me va a dar el vector B. Y esto que hemos encontrado a 1 y a 2 son las coordenadas de este vector B con relación a esta base. Y si esas son las coordenadas de B con relación a esa base, si las ponemos en un vector fila o en un vector columna, hablamos del vector de coordenadas de B con relación a esa base. O sea, las coordenadas juntas en un vector fila o columna es el vector de coordenadas de B con relación a esa base. Entonces ahí tenemos en ese ejemplo perfectamente claro qué son coordenadas y qué es vector de coordenadas. Vamos a ver otro ejemplo y para esto vamos a pasar a la página siguiente. Y en el ejemplo 2, fíjense lo que tengo. Tengo esta que es una base de las matrices de 2 por 2 y no es una base cualquiera. ¿Qué base es? Es la base usual de las matrices de 2 por 2. Determinar las coordenadas y el vector de coordenadas de esta matriz con relación a esa base usual. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo exactamente vectorialmente. Este vector voy a escribir como combinación lineal de esos 4 vectores. Ese vector como combinación lineal de esos 4 vectores. Si reemplazamos las matrices, nos daría como la base es la base usual, me daría esas matrices. Y tendríamos, al querer montar el sistema, que directamente A1 va a ser igual a 2. A2 va a ser igual a menos 1. A3 va a ser igual a 3. Y A4 va a ser igual a 4. Y aquí tenemos las coordenadas de ¿quién? De esta matriz A con relación a esta base que es la base usual. ¿Qué estamos viendo? Que las coordenadas de esa matriz con relación a esa base que es la base usual son los propios elementos de la matriz. Y eso es importante. Cuando estamos trabajando con una base usual, directamente las coordenadas van a ser los propios elementos de la matriz, en este caso, porque estamos con una matriz. ¿Y cuál sería su vector de coordenadas? Sería colocar estos elementos en un vector fila o un vector columna. Es como si agarramos y le extendemos la matriz. Me da un vector fila y me da un vector columna. Este es el vector de coordenadas de la matriz A con relación a esa base que es la base usual. Eso no ocurriría si no fuera la base usual. Tendríamos que encontrar un sistema, resolverlo y encontrar cuánto vale a 1, a 2, a 3 y a 4 para encontrar las coordenadas. Pero vemos que en forma satisfactoria la base usual nos está simplificando muchos cálculos. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Y como ya sabemos que la base usual es tan sencilla y tan ventajosa, yo tengo acá en el siguiente ejemplo, tengo la base usual de P2. Los polinomios en X de grado menor o igual que 2, esta es la base usual de P2. Y tengo un polinomio perteneciente a P2 que quiero encontrar sus coordenadas y su vector de coordenadas. Si sigo, digamos, estrictamente la definición que debo hacer, ese polinomio debo escribir como combinación lineal de esa base. Y reemplazando los vectores me daría esta ecuación, que si ustedes tratan de montarla directamente, ¿qué van a encontrar? Que A1 es igual a 3, que A2 es igual a 5 y que A3 es igual a menos 6. Y esas son las coordenadas de ¿quién? De este vector, de este polinomio P con relación a esa que es la base usual. Entonces, ¿qué podemos decir? Que las coordenadas de un polinomio con relación a la base usual son los propios coeficientes del vector, directamente. Y el vector de coordenadas, voy a colocar esas coordenadas en un vector fila o columna y tengo el vector de coordenadas. Entonces, qué ventajoso es trabajar con la base usual porque nos simplifica enormemente los cálculos. No tenemos que hacer ningún cálculo, directamente copiar los coeficientes del polinomio van a ser las coordenadas y colocadas en un vector, el vector de coordenadas. Y eso es lo que estamos diciendo en forma general en esa observación que decimos importante. Entonces, fíjense en la observación que decimos nosotros, las coordenadas de un vector con relación a la base usual del espacio al que pertenece son sus propias componentes
elementos o coeficientes, dependiendo del tipo de vector que tenemos. Y por lo tanto, su vector de coordenadas se lo determina en forma directa, tal como vimos en los dos últimos ejemplos. Y acá tenemos para complementar un ejemplo más. Vamos a suponer que B sea la base usual de las matrices de 2 por 2. No necesito decir cuáles son. Sabemos cuál es la base usual de las matrices de 2 por 2, que las hemos ocupado acá arriba, y sabemos que ese conjunto está formado por estas 4 matrices. Pero basta que yo mencione y diga simplemente que estoy tomando la base usual de las matrices de 2 por 2. Me dicen determinar las coordenadas y el vector de coordenadas de esta matriz. ¿Qué hago? Tomo esa matriz, teóricamente, y escribo como combinación lineal de esos 4 vectores que forman la base usual. Y al querer hacer eso, ¿qué encontramos? Que los propios elementos de esta matriz van a ser las coordenadas y esos elementos colocados en un vector es el vector de coordenadas de esta matriz con relación a esa base usual. Todo esto no es necesidad de hacer directamente y en forma sencilla. Yo puedo decir, si esta es la base usual y esta es la matriz A, su vector de coordenadas con relación a esa base usual va a ser este vector. ¿Y qué es este vector? Los propios elementos de la matriz. No tengo que hacer ninguna especificación, ningún cálculo. Entonces, trabajar con la base usual es sumamente ventajoso. Todo esto que hemos hecho aquí no es necesario. Directamente de acá pasamos acá. ¿Para qué me sirve? Es justamente las coordenadas y los vectores de coordenadas. Para definir un concepto sumamente importante, que es la definición del espacio isomorfo de cualquier espacio vectorial. Y escribimos acá, definición de espacio isomorfo de un espacio vectorial B. Y me gustaría que prestemos atención a la definición para que entendamos bien qué es un espacio isomorfo. Dice, a cada vector de B es un espacio vectorial, le corresponde en forma biunívoca un vector de coordenadas perteneciente a Rn si la dimensión de B es igual a n. Dependiendo de la dimensión de este espacio vectorial, le corresponde un vector perteneciente en este caso a Rn si la dimensión es n. Si ustedes se fijan, y vamos a volver atrás, acá en este ejemplo, que es bueno ir viéndolo, en este ejemplo, en el ejemplo 2, ¿cuál es la dimensión del espacio vectorial de las matrices de 2 por 2? Es 4. Y el vector de coordenadas de esta matriz con relación a esa base usual es un vector de R4. O sea, estamos viendo directamente la dimensión del espacio vectorial va a ser justamente el vector de coordenadas va a pertenecer a R4 en este caso. En este caso, ¿qué tenemos? La dimensión de P2 es 3. Su vector de coordenadas va a pertenecer a R3 y efectivamente hemos obtenido vectores en R3. Y, bueno, acá lo mismo. Pero ahora, ¿qué estamos viendo? Decimos que si la dimensión del espacio vectorial es igual a n, si la dimensión del espacio vectorial es igual a n, sus coordenadas van a pertenecer a Rn. Y para todo vector va a existir un vector de coordenadas que pertenece a Rn. Por lo tanto, la correspondencia entre todos los vectores de B y este espacio Rn es una correspondencia biunívoca y que define dos espacios llamados isomorfos, B y Rn. Y B y Rn se denominan espacios isomorfos, ya que las operaciones de suma y de multiplicación por escalar se preceden. Entonces, ¿qué dice acá? Ya sabemos qué es el espacio isomorfo. Vamos a ver acá en este diseño. Fíjense. Yo tengo que las matrices de 2 por 2 tienen dimensión 4. ¿Cuál va a ser su espacio isomorfo? R4. ¿Y cómo paso de este espacio a este espacio? A través de una base. ¿Cuál es la más sencilla? La base usual. Entonces, todos los vectores que están aquí los puedo pasar a su espacio isomorfo, que va a ser R4. Si yo tengo polinomios en P2, ¿cuál es la dimensión de P2? Es 3. ¿Cuál es el espacio isomorfo de P2? Es R3. Todos los vectores que están aquí los puedo pasar a R3. ¿Cómo? A través de la base usual de P2. Esto no interesa mucho porque de R3 a R3 no nos interesa. Entonces, ¿qué dice ahora? Esto nos permite analizar los problemas. ¿Qué ocurre? Si yo tengo un problema acá, tengo un problema en el espacio vectorial de las matrices de 2 por 2.
tengo un problema acá, yo puedo trasladar ese problema y resolverlo acá. Resolverlo en vectores en R4. Y las conclusiones a las que llegue y los resultados a los que llegue, puedo volverlos al espacio original. Entonces, si yo tengo polinomios, no me interesa trabajar con polinomios, trabajo en su espacio isomorfo. Y todo lo que ocurra acá en el espacio isomorfo, voy a volver como conclusión al espacio original. Dice acá, esto permite analizar los problemas de un espacio vectorial B en su correspondiente espacio isomorfo, Rn, y luego trasladar los resultados y conclusiones al espacio vectorial B, o sea, al espacio original. El problema se simplifica enormemente si además trabajamos con la base usual o canónica para pasar de un espacio al otro. Ya hemos visto que esa base nos ayuda mucho. Entonces vamos a ver ahora un ejemplo de esto que estamos diciendo, que en lugar de trabajar acá, yo trabajo acá, con todas las simplificaciones que me brindan los vectores en el N y todas las simplificaciones que hemos visto. Entonces vemos el siguiente ejemplo. Y me dicen en el ejemplo 1, determinar si el siguiente conjunto de matrices es LI-ULD. Nosotros sabemos que yo puedo determinar si son LI-ULD aplicando definición. Escribo ese conjunto de matrices como combinación lineal, igual o con el vector 0, determino cuánto vale n, determino cuánto vale r, y sabemos todo eso que hemos visto. Pero no vamos a hacer eso. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a pasar de este espacio vectorial de las matrices de 2×2 a su espacio isomorfo. Y vamos a analizar el problema en su espacio isomorfo. O sea, lo que vamos a hacer es, gráficamente, el problema lo tengo planteado acá. Voy a pasar al espacio isomorfo y voy a resolverlo acá. Y todas las conclusiones a las que llega acá, las traslado al espacio original. Entonces, ¿qué hacemos para eso? Lógicamente, lo que estamos tratando es de facilitarnos la vida. Entonces, para facilitarnos la vida, no voy a tomar una base cualquiera. Para pasar de las matrices a su espacio isomorfo, voy a utilizar, ¿qué? La base usual. La base usual de las matrices de 2×2 es esta. Y sabemos nosotros que el vector de coordenadas de cualquiera de esas matrices con relación a esta base usual, ¿qué va a ser? Los propios elementos colocados en un vector de R4. Entonces, el vector de coordenadas de A1 con relación a esa base usual es 1 menos 3, 2, 5. Ahí está. El vector de coordenadas de A2 con relación a esta base usual, ¿cuál es? 2, 3, 1 menos 3. Está ahí. Y el vector de coordenadas de esta matriz A3 con relación a esta base usual va a ser 3, 0, 3, 2. Entonces ya me olvido de las matrices y me traslado a vectores en R4. Y me pregunto ahora si estos vectores en R4 son LI o LD. Y para eso tenemos una simplificación matricial. ¿Qué hacíamos? Colocamos estos vectores en una matriz y llevamos a la forma escalonada. Y si en la forma escalonada se anula alguna fila, estos vectores son LD. Y esa conclusión la traslado directamente a esta pregunta, a las matrices. Entonces, en este caso, nosotros vemos que al llevar a la forma escalonada, se anuló una fila. Como se anula una fila, la matriz escalonada se puede concluir que los vectores de coordenadas, estos vectores de R4, son linealmente dependientes. Y esta conclusión se traslada al problema original. ¿Y qué se dice? Que las matrices que tenemos en este conjunto A1, A2 y A3 son LD. ¿Dónde hemos trabajado eso y dónde hemos visto la conclusión? No en el propio espacio de matrices, sino en su espacio isomorfo. ¿Y cuál es su espacio isomorfo? L4. Vamos al segundo ejemplo. Fíjense, en el segundo ejemplo, yo tengo que determinar si este conjunto es LI o LD. Ese conjunto son polinomios pertenecientes a P2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estoy aquí en P2. Estoy aquí en P2. Quiero determinar si estos vectores son LI o LD. ¿Yo puedo aplicar la definición? Sí puedo. Pero no quiero. Quiero trabajar en este espacio isomorfo. ¿Cuál es el espacio isomorfo de P2? R3. ¿Por qué? Porque la dimensión de P2 es igual a 3. Su espacio isomorfo va a ser R3. Para pasar de este espacio a este espacio, ¿qué voy a utilizar? Lo más sencillo, la base usual de P2. Si no, nos complicamos la vida y se alarga el ejercicio sin motivo. Entonces, nosotros tomamos la base usual de P2 y encontramos el vector de coordenadas de P1 con relación a esta base B. ¿Cuál sería el vector de coordenadas? 1, 2 y 1, sus coeficientes. El vector de coordenadas de P2 con relación a la base B, ¿cuál va a ser? 0, 1, menos 2. 0, 1, menos 2. Y el vector de coordenadas de P3 con relación a esa base usual, ¿cuál va a ser? 1, 1, 3. 1, 1, 3.
¿Qué son estos vectores en L3? ¿Qué debo hacer ahora? Determinar si estos vectores son LI o LD. Y para eso recurrimos al método matricial. Colocamos esos vectores en una matriz, llevamos a la forma escalonada y vemos que se anuló una fila. Como se anuló una fila, ¿qué puedo afirmar? Que estos polinomios son LD. ¿Se acuerdan que antes solamente hacíamos este método matricial para vectores en Rn? Ahora estamos haciendo para vectores de cualquier tipo, pero pasando de ese espacio al espacio isomorfo. Y para pasar eso, ¿qué tenemos que utilizar? La base usual del espacio, en este caso de P2. Y vemos nosotros un tercer ejemplo más. Yo tengo acá un conjunto formado por dos polinomios. Pregunto a ustedes, ¿esos polinomios pertenecen a quién? A ver, ¿quién me puede decir? P1 y P2 son vectores pertenecientes a qué espacio vectorial. P3. Ahí está a la vista, pertenecen a P3. ¿Por qué? Porque el grado de X es menor o igual que 3. Entonces, son dos polinomios pertenecientes a P3. Quiero ver si son LI o LD. No quiero trabajar en este espacio y quiero irme a su espacio isomorfo. ¿Cuál es el espacio isomorfo de P3? Ya que la dimensión de P3 es igual a 4, la dimensión de P3 es igual a 4, su espacio isomorfo va a ser R4. ¿Y cómo voy a pasar estos vectores a este espacio isomorfo? Utilizando la base usual de P3. La base usual de P3 ténganla en su cabeza, pero saben ustedes que si utilizamos la base usual, ¿cuál sería el vector de coordenadas de P1 con relación a esa base usual? Directamente los coeficientes. 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. Y el vector de coordenadas de P2 con relación a esa base usual va a ser 1, menos 1, 2, menos 1. 1, menos 1, 2, menos 1. Tenemos esos dos vectores, que son vectores en R4. Quiero ver si son LI o LD. Coloco en una matriz, llevo a la forma escalonada. Vemos que no se anula ninguna fila, por lo tanto los vectores son LI. Pero esa conclusión la traslado ¿dónde? Acá. Y decimos que los P sub I son LI. Entonces, ¿qué hemos hecho acá con esto que acabamos de ver en esta clase? Aprender a trabajar con el espacio isomorfo de cualquier espacio vectorial. Y que es importante que para pasar de un espacio a su espacio isomorfo, siempre trabajemos con la base usual, que es mucho más ventajoso y más fácil. Lo que estamos tratando es de simplificarnos la vida, no de complicarnos. Pregunto, ¿alguna duda o está todo claro? Está todo claro, ingeniero. Si está todo claro, vuelvo a comunicarles. El día viernes no vamos a tener clases. Vamos a tener la clase directamente el lunes 28, así que tengan un buen feriado, diviértanse sanamente, procuren acompañar un poco la materia, no se olviden que tienen ustedes bastante para hacer y para estudiar. Entonces, si no hay nada más, por hoy sería solo eso, no era mucho lo que teníamos que dar, por el temor que se nos corte el internet como ya ocurrió en los 3 grupos anteriores. Suerte que en este caso no tuve ninguna interrupción. Bueno, jóvenes, nos vemos el día lunes.